Hola Patrick, oye, muchísimas gracias por estar nuevamente y compartir con nosotros en este espacio en el día de hoy para conversar un tema que me parece súper importante, dado lo que ha sucedido, todo el tema de las encuestas y las sensaciones ciudadanas que tiene que ver naturalmente con el tema de la violencia. Y que se ha transformado, de hecho, en un tema prioritario para nuestro país que curiosamente hace quizás 2 años no lo era. Entonces me gustaría, para que comenzáramos un poco a conversar de este tema, ¿qué crees tú que explica esta especie de ebullición de salida de madre, ¿no? Del tema de la violencia actualmente? Eduardo, como siempre, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar conversando contigo y más cuando estás hablando de un tema tan importante como la violencia. O sea, eh, es difícil poder encontrar una sola causa porque este es un tema multicausal. Eso es un hecho. Pero hay que entender de que la violencia es una forma de expresión. Es decir, es como un ataque de una crisis de pánico, que una liberación fuerte de estrés. La violencia en este sentido es una liberación de una olla a presión, una carga que viene dada hace mucho tiempo y que no tiene otra manera que esta de encauzarse. Ahora, ¿por qué no tiene esa manera otra manera de encauzarse? Es porque no existen otros medios para encauzarla. O sea, es decir, eh, cuando se rompe la represa, digamos, destruye todo a su paso, ¿pero por qué? Porque no se hizo un plan de prevención previo para ir recuperando el agua de a poquitito y evitando que eso sucediera, o agrandando el embalse, por decirlo de una manera. Entonces, cuando tú pensás eso, ¿por qué está sucediendo la violencia? Es porque la sociedad, de alguna manera, por el marco legal, por la forma en que nos estamos separando como personas, por la falta de la pérdida de comunidad, por los problemas de comunicación, por las crisis de representatividad en todos sus aspectos, se siente sola, se siente vulnerada, se siente ofendida. Y dice que no quiere más, ¿cachai? No, y podemos ir para atrás y podemos pensar, no sé, por los levantamientos del pueblo afroamericano en Estados Unidos, cuando después de grandes agresiones de la policía salieron todos a marchar, y así sucesivamente. O sea, la humanidad cuando ve que las autoridades, quienes los representan, no los cuidan y no los protegen, encuentran manera de expresarlo. Insisto, una de las gracias de conocer la historia es que podemos contarnos la Revolución Francesa, cómo cómo terminó la revolución con hartas decapitaciones, y así para atrás. O sea, cuando quienes nos gobiernan no nos representan, o no hacen lo que nosotros necesitamos para ser felices, el malestar aumenta. Y los medios se encargan más encima de mostrarlo. De acuerdo, de hecho, precisamente quería preguntarte algo vinculado con los medios y con lo que consumimos en general, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo lo ves tú, si es que influye, y si es que influye, ¿de qué manera ves tú que influye el hecho que, por ejemplo, nosotros consumimos de manera brutal, quizás sea la palabra violencia, tanto a nivel de noticiarios, las series que consumimos, los dibujos animados, etcétera? Es decir, hay un background normalizado, quizás pudiéramos llamarlo así, que de verdad que es llamativo en términos de violencia. Entonces, ¿cómo ves tú que eso influye? Eh, Una de las cosas que tú siempre me permite hacer es ser crítico y ser duro. Creo que el Consejo Nacional de Televisión es una vergüenza. Es así de simple, es una vergüenza. Un grupo de personas que no están interesadas en la sociedad, que censuran cosas que son irrelevantes y que autorizan cosas que son nefastas. Eso permite que la televisión nacional esté regulada por la economía, esté regulada por el marketing, por la polémica, por el morbo. Hoy día, exponer programas que te escandalicen y que te obliguen a estar poniendo atención es mucho más interesante que educarte. Las noticias positivas no existen. Nos intoxican con deporte y nos intoxican con deporte porque ni siquiera hablan de deporte, hablan de escándalos deportivos, repiten una vez los mil goles. Entonces, al final tienes un sistema que es un negativo, sumamente negativo. Tiempo atrás lo dije, lo voy a volver a decir y lo voy a seguir sosteniendo. Piensa que los personajes más atractivos e interesantes que hay en las series, en los distintos programas, son personas con defectos. La mujer linda que es súper infiel, el hombre que es súper agresivo y dominante y macho alfa, el inteligente responsable que es el tontito. Entonces hace mucho tiempo nos están intoxicando con información que lamentablemente queda patrones de seguimiento. Hoy día tú ves que es... va a sonar súper peyorativo, pero no es ese el objetivo. Creo que todos tenemos derecho a vivir la vida de la manera que queramos y financiarnos de la manera que queramos. Eh, pero pensar de que la opinión de un influencer es más importante que la de un científico es una vergüenza y son los medios los que generan esa oportunidad. El otro día estaba escuchando una entrevista a Sting que hablaba sobre la construcción musical y cómo tiene que haber tiempo
y después prendemos la tele y el reggaetón se toma la música con insolencia contra la mujer, con vergüenza lírica, y todo el mundo lo presenta como si fuera espectacular. ¿Por qué? Porque vende. Entonces, los medios nos tapan con criminalidad para que no nos espantemos, y nos intoxican con programas de contenido que no tienen ninguna utilidad. Claro, pues están sembrando malestar, odio, rechazo, y eso le suma a las noticias de la política, que es una vergüenza. Hoy día la política chilena es una vergüenza sin excepción. Te das cuenta que tienes razones para estar enojado, tienes razones para estar enojado, y eso es grave. Muy de acuerdo, Patrick. Mira, y un tema es cómo de alguna forma puede repercutir en nosotros los adultos, las personas que tienen, digamos, cierta edad para arriba. Y otro tema que me parece súper importante preguntarte tu visión, ¿no? Es cómo puede repercutir esta suerte de bucle incesante de violencia, como yo creo que tú lo has manifestado muy bien a través de lo que de alguna manera vende más, en nuestros niños, tomando en consideración todos los conflictos que hemos tenido en varios liceos en nuestro país y en muchas instancias, la verdad, digamos, vinculadas con niños o prepúberes y con adolescentes. Mira, como buen cognitivo conductual, sabes que ese es mi terreno. Voy a traer de nueva colación a Albert Bandura el aprendizaje social, el muñeco bobo. Vamos a resumirlo por un tema de tiempo porque creo que ya lo hemos hablado. Un grupo de niños se exponen a una televisión en un estudio de laboratorio. En el estudio de laboratorio se prende la tele y un niño le empieza a pegar un muñeco porfiado. Y los niños se ríen mientras este niño le pega el muñeco porfiado. Se apaga la televisión, se corre una cortina y aparece un muñeco porfiado. Y los niños van corriendo a pegarle al muñeco porfiado tal cual lo vieron en la tele. Después, los científicos le dicen, pero si los muñecos porfiados son para eso, son del boxeo. Entonces Bandura dice, vamos a hacerlo distinto. En una televisión, los mismos niños, en una televisión, un hombre disfrazado de payaso y un niño pegándole al payaso, agrediendo a un ser humano. Se corre la cortina, aparece un payaso y los niños felices van a pegarle al payaso. ¿Cuál es la moraleja? Los niños aprenden lo que ven en la televisión. Y si tú te das cuenta que la televisión hoy día no tiene dibujos animados, sino que los niños ven noticias en la mañana, en la tarde, en mediodía, en los matinales, etcétera, pues los matinales son extensiones de noticiero, no son otra cosa, y son con algunos periodistas, algunos comentaristas opinando a diestra y siniestra sobre distintas situaciones, algunos más incultos que otros, pero al final todos sin preparación y con hostilidad. Los niños están agrediendo información y eso después, ¿dónde lo canalizan? ¿En su casa? No, porque en su casa están controlados por los padres. Lo hacen en un lugar donde hay muchos niños con pocos adultos, que se llaman los establecimientos educacionales. Entonces, cosas como no contarle a los profesores, por ejemplo, que te están insultando, que están tratando mal, resolverlo a las mías, en el baño, peleando, agrediendo. Los niños explotan esa tensión en los colegios y los colegios lamentablemente no tienen planes de intervención eficientes. Esto te lo digo responsablemente. Como parte de los psicólogos que pertenecemos a la red de la Fundación Carizamer, que es una red que ha hecho mucho trabajo en bullying y a nivel nacional y concientizando respecto a los testigos salvadores, que son todas aquellas personas que quieren hacer algo cuando ven bullying, sabemos que los establecimientos, algunos son muy defensivos y otros están muy abiertos, porque eso necesitamos ayuda, necesitamos encontrar una manera de que los establecimientos educacionales seamos un segundo hogar. Y hoy día eso no se está dando. ¿Por qué? Porque los niños llegan cargados, chostados, reventados, obviamente a expresarlo, pero esa violencia la aprendieron en otro lado. Y es porque ven que los adultos pelean, ven que los políticos se pelean, que la prensa se pelea, que los futbolistas se pelean. Eh, Yo te lo explico de la siguiente manera. Imagínate que hubiese una censura a la violencia, que la violencia no tuviera imágenes, que la prensa dijera, no, hoy día un par de diputados no vamos a identificar su nombre, se trenzaron a golpes en el Congreso, no vamos a mostrar las imágenes, y ambos pasaron la cama a código de ética. Seguimos con las noticias. ¿Te das cuenta? No le informaríamos a las personas, ya hay un par de políticos que son así, pero no mostraríamos las imágenes. ¿Y qué se hace? Se muestra 40 minutos, se trae a colación lo que pasó con Moreira y Chausson tiempo atrás, o sea, Palestro, se trae Palestro, ¿cachai? La cantidad de años y se vuelve a traer la imagen a colación y lo que pasó en China. Entonces los niños dicen, mira, si los adultos se pueden agarrar a combo y ganar 7 millones cada uno, no les pasa nada, ¿por qué yo no podría pegarle a un compañero? Mm. De acuerdo, me parece re interesante la manera en cómo lo explicas porque además es muy gráfica. Mira, me gustaría preguntarte cómo lo ves tú que pudiera explicarse de alguna manera
algo que o es una contradicción o una aparente contradicción que tiene que ver precisamente porque nos gusta consumir esto, porque si en el fondo o si parte de este bucle está relacionado con la comercialización de contenidos debido a que a nosotros nos gusta, entonces, ¿cómo se explica eso? Ya, traigamos a colación un ruso. Ahora que Rusia y Ucrania, traigamos un ruso, Vygotsky. Vygotsky, normalmente cuando hablamos de teorías del aprendizaje hablamos de Piaget. Era un maestro, un monstruo, un gallo impresionante que todo psicólogo tiene que conocer. Pero crucemos el muro del Berlín. Entremos a Rusia. Vygotsky creía que el aprendizaje ocurre en una doble instancia. Primera instancia, lo que la sociedad te ofrece, y lo segundo, lo que tú asimilas. Es decir, si una sociedad te entrega contenidos positivos, si una sociedad te entrega información útil, tú la asimilas y la aprovechas. ¿De qué forma la podemos traer a lo práctico? Y hagamos ejemplos concretos. Brasil. Brasil muestra todo el día imágenes de deporte y alegría. Eso es lo que más aparece en las noticias brasileñas. ¿Y qué tenemos? Deportistas de primer orden mundial, porque los brasileños son de primer orden mundial, y alegría, gente bailando. Tiene harto sexo la televisión brasileña y tienen harto sexo los brasileños. Pero si tú me preguntas qué prefiero, olas de sexo o olas de delincuencia, prefiero las olas de sexo. Entonces, Brasil te entrega eso. Ándate a países como Estados Unidos, que la televisión muestra que los Estados Unidos son los mejores. ¿Cómo son las generaciones? Podemos criticar el modelo capitalista norteamericano, pero se creen los mejores. Y en los deportes sienten los mejores. En el fútbol, te das cuenta que la selección norteamericana de fútbol entra como si fueran superpotencia y no lo son, pero es porque chicos le enseñan que tienen que ser así. Entonces, si éticamente la información que viene de los medios te entrega eso, los niños se forman con eso. Entonces, cuando tú me dices, es que estamos acostumbrados a eso, mentira. Hay un marco comercial que se puede romper. Y por eso hemos tenido momentos en la televisión chilena como la Teletón, donde cambiamos a solidaridad en 2 semanas. O sea, empezamos a tener 2 días de solidaridad y todos conectados, llenos de emociones, porque ver a los canales de televisión unidos, conversando, buena onda, etcétera, los políticos sumando, hace que nos estamos contentos, pero después volvemos a nuestra realidad. Entonces, la televisión tiene su momento. Piensa, vámonos más atrás, hablemos de hitos en la televisión. A mí me encantaban ponte tú los realities que hacía Nicolás Quesille, porque eran más competitivos. Y después llegó a Cazones, que eran más polémicos. Y después emergió un programa que era Rojo, donde todos cantando y todos bailando. ¿Y qué teníamos? Chile todo cantando y todo bailando. Es decir, nosotros consumimos de todo. Entonces, si el Consejo Nacional de Televisión fuera moral, ético y responsable con la sociedad, organizaría la parrilla de televisión de tal manera que fuera positivo. Obligaría al tema de los canales, etcétera. Entonces tenemos muchos desafíos por trabajar. Entonces, lo que te decía, hay una responsabilidad de los medios de tener una oferta programática que sea propositiva. Voy a darte otro ejemplo, que es algo que muchas veces intenté presentar en política y fue muy mal visto. No voy a entrar a analizar mis tiempos caminando en el desierto de la política, voy a seguir en la independencia. Ujú. Eh, Voy a hacer un fe de rata. Entré a la política porque pensé que podía cambiarla. Me salí porque me di cuenta que era imposible. Entonces, básicamente, yo dije, ¿por qué no regular los días de la semana? ¿Por qué no hacer que el jueves todos los programas de televisión compitan con programas investigativos de distintas realidades? Entonces las personas pueden prender la tele y decir, ya, hoy día voy a ver el 13 con la denuncia contra la basura, o voy a ver los temas penitenciarios en el Nacional, o voy a ver en Mega los temas sobre la extradición. Entonces me informo algunos de esos días. Pero ¿qué pasa? Dos canales compiten ese día y otro pone un partido de fútbol, o pone una película, o pone un programa de cagüines. Y la gente se va por el más simple. ¿Por qué? Porque no hay control sobre la oferta. Y quienes tenemos derecho a tener control sobre la oferta nos vamos a series, a Netflix, nos vamos a las grandes plataformas, porque no queremos ver eso. Entonces, a las personas que no tienen esa posibilidad de salir, lo intoxican y se encargan de hacer daño, de una competencia nefasta. Entonces, alguien tiene que poner el cascabel al gato y si queremos cambiar, por ahí está el desafío. Entonces, ese es un tema. Tenemos una sociedad que se encarga de llenarnos de información. Y otra cosa que es súper, súper grave, y esto sí que es grave, algo que es muy, muy grave que pasa en nuestro país, es que estamos intoxicados por lo que sucede en la región metropolitana. Es decir, el 70% de las noticias consisten en portonazo y robo en la región metropolitana. Eso quiere decir que, ok, Santiago concentra el 50% de la televisión,
Pero si, por ejemplo, estoy pensando hipotéticamente, ¿ah? ¿De Pero acuerdo? imaginemos que eh, la televisión mostrara lo agradable que es la calidad de vida en otras regiones del país. Así de simple. Ingenieros que se fueron a vivir a Puerto Vara para calidad de su hijo. Mm. Eh, Comerciantes internacionales, corredores de bolsa, etcétera, que se fueron a ir a Viña del Mar, a Quintero, que se fueron a ir a Rancagua, a Pichilemu, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginemos que vivir fuera de Santiago fuera extremadamente placentero y idílico, que niños con... Mira, te voy a dar un ejemplo puntual. Hay una profesora que me tocó entrevistar laboralmente, Ujú. que vivía en Santiago, se vino a vivir a Parral, eh, entregó el 25% de su sueldo por venir a Parral. Ahora vive con el 40% de su sueldo, que es mucho más barato. ¿Y por Ujú. qué vive con el 40%? Porque el 20% de su sueldo se lo gastaba en remedios para respiración de su hijo, trastorno respiratorio. Salió de Santiago y se acabaron. Entonces, ¿qué te quiero decir esto? Si las noticias mostraran lo interesante que es vivir en otras regiones, capaz que existiría migración. Ahora, ¿por qué la carretera entre Viña y Santiago es tan buena? Porque los santiaguinos quieren llegar a Santiago, a Viña del Mar. ¿De acuerdo? Entonces, si tú en el fondo dices que rico es vivir en otros lugares del país, los santiaguinos construirían aeropuertos, buenas rutas, y vivirían fuera y trabajarían en Santiago. Entonces, la sociedad sí la podemos cambiar con buenas acciones. ¿Por qué surgió el tenis? Marcelo Ríos, Nicolás Mazú y Fernando González. Y hoy día, ¿cuánto vemos de tenis? Nada. ¿Porque los deportistas no ganan? No, porque no son importantes. Pero mostramos fútbol. ¿Que ganamos futbolísticamente? Nada. ¿Está bien? Es decir, una vez concluido el estímulo, se acaba también la necesidad por el mismo. Pero no necesariamente. Porque Ujú. si tú en el fondo, por ejemplo, hablemos de esto. Imaginemos que estaba hablando de Joaco Niemann, con sus resultados escollantes en el golf. Y ahora se va al live golf, se sale del PGA. Ujú. Pero ¿qué tiene? Más ¿cómo se cuestión? Golfistas espectaculares ahí. Si uno dice, oh, qué impresionante, imagínate que mostraron lo que está haciendo Stephen Curry ahora en básquetbol. Es ¿Cuántos fantástico niños ese tipo. basquetbolistas que... Es Es fantástico ese fantástico, tipo. Mm. o sea, me van a matar los amantes de LeBron, pero yo creo que la historia pasa de Kobe Bryant a Stephen Curry. Y si les muestran a Stephen Curry, ¿cuántos niños van a querer jugar básquetbol? ¿Cuántos niños van a querer jugar básquetbol? Pero lo intoxicamos con fútbol. La selección chilena de voleibol Ujú. ganó a nivel sudamericano, le ganó a Argentina, potencia mundial, le ganó a Brasil, potencia mundial, le ganó a Venezuela, una de las mejores selecciones de las primeras 20 a nivel mundial. ¿Y cuál fue la cobertura? 5 minutos. A los Grimal se les transmite cuando están en semis para arriba. ¿Sabemos cómo están ahora? Entonces la televisión juega un rol central en la violencia porque nos enseña a enojarnos, pero no nos enseña a alegrarnos. No aceleramos nada. De ¿Te das acuerdo. cuenta, te cuenta cómo la violencia nosotros mismos lo estamos sembrando? O sea, como diría un hindú, nuestra violencia es karma, no es nada más que karma. Bueno, también se me viene un poco a la mente lo que sucedió con Facebook cuando se develó de que ellos preferían, digamos, a través del algoritmo generar más interacción a través de polémicas, ¿no? Y la diferencia de ¿Cierto? Facebook que lo que le interesa es la interacción en sí misma, es diferente a los medios que tienen alguna editorial detrás y por lo tanto muestran ciertos elementos que puedan resultar acomodaticias de tal editorial. Pero en el caso puro y crudo, digamos, de Facebook, eso es una instigación a la violencia, claramente. En Y Twitter que pasa tú, mucho. y fíjate lo siguiente, en Ujú. Facebook, todos teníamos Facebook, la generación X que hizo, teníamos Facebook. Nos dimos cuenta que nos estaban utilizando para intereses electorales, nos dimos cuenta que estábamos contando violencia, nos dimos cuenta que era el medio de ataque que tenían los adolescentes. ¿Y qué hicieron los adolescentes? Migraron a Instagram. Facebook se lo compró, ok, pero Instagram tiene otras reglas, es más, un poco mejor. Twitter tenía agresiones y se empezaron a salir de Twitter. Ahora, muchos están criticando lo que está haciendo Elon Musk hoy día, pero yo creo que va por buen camino. Y si no nos vamos, es decir, la gente trata de evadir la agresión, pero la violencia, pero cuando se crean estos espacios, se aprovechan, ¿cachai? El troleo se aprovecha y, bueno, Mm. y hoy día está la cultura de la cancelación, De acuerdo, sí. que es una forma de violencia
eh, como súper fácil de palpar. Es decir, no te quiero escuchar, no quiero dialogar contigo, simplemente quiero pelear. ¿Sabes? Y es terrible, es terrible. ¿Y Bueno, y dónde viene eventualmente, claro. principalmente en la política? Y no, y eventualmente también cancelarte, y por lo tanto yo termino escuchando solo aquello que me resulta cómodo, grato, o partidista y partidario a oír. ¿Sí? Eso también es un tema, digamos, que ayuda a la intolerancia, absolutamente. O sea, un tiempo atrás Humberto Maturana, Ujú, fallecido, era uno de los eh, grandes pensadores chilenos que no es enseñado en la educación básica, ni media, ujú. que es paradójico, se estudia todo el mundo, pero no en Chile. Él decía, ¿qué pasa si la oposición fuera la cooperación? Siempre dijo lo mismo, o sea, ¿qué pasa si ya, ok, perdí la elección? ¿Cómo te ayudo? Lo siento, en eso no te puedo ayudar porque ideológicamente no va conmigo, pero dime en qué te puedo ayudar. Tendríamos una política resolviendo temas de acuerdo, pensiones, etcétera. Pero como la idea es que lo que tú propones yo lo puedo hacer mejor siempre, tenía este diálogo de sordos que genera unas peleas absurdas, unas cosas innecesarias y una representación de quiénes son los perros de guerra. Y hoy día te das cuenta que mientras más vociferas y menos piensas, eres más bienvenido en la política. Entonces eso es terrible, eso es súper terrible. De acuerdo, sí, se está utilizando como elemento diferenciador y que de alguna manera impacta en el otro para obtener votación, de acuerdo, absolutamente. Tú y yo somos psicólogos. ¿Te imaginas que hiciéramos test de personalidad para que las personas pudieran ingresar al Congreso? ¿Y que cuántos quedarían fuera? Mm. Por simplemente control de impulso. Solamente esa variable, control de impulso. Entonces, insisto, estamos hoy día viviendo un clima de violencia que es generado por nosotros. Y cuando alguien trata de ir en contra de la violencia, no recibe apoyo. Ahora, la Fundación Saber, por suerte, tenemos la fortuna y la gran fortuna que sí tenemos apoyo. No tanto como otras cosas, eso es cierto, pero en el sentido de que existen otras prioridades que no son de salud mental. Y eso es un grave error. Pero por lo menos tenemos mayor potencia, mayor impacto a nivel nacional. Pero te insisto, creo que se gasta mucha plata en ¿cómo se podría decir? En exhibir violencia y muy Ujú. poco en paz. Eh, Mira, un análisis, por ejemplo, más crudo, más duro. Si tú en cualquier colegio de Chile de enseñanza básica, en quinto básico, hicieras una prueba donde los niños tienen que hablarte de Hitler o de Gandhi, ¿de cuál sabrían más? De Hitler, ¿Y seguramente. cuál les serviría más en su crecimiento personal? No, de acuerdo, sí, entiendo el punto. ¿Está? Oye, Patrick, mira, yendo un poco quizás a lo contrario de lo que en la carrera a veces se puede entender como temas sociales, pensando en el individuo, en la personalidad, en la estructura, quizás si pudiéramos entenderlo así, eh, ¿hay algún factor que esté, digamos, inserto en esa dinámica individual que pueda ayudar a la expresión de violencia o que las personas sean violentas? A ver, si quisiéramos hacer un cambio en la sociedad y quisiéramos evitar los predisponentes de la violencia, Ujú, tendríamos que primero sentarnos en Maslow y buscar la manera que la satisfacción de las necesidades básicas estuviera cubierta. Eso sería lo primero. No mm, tendrías que poder vivir esta vida y no sobrevivir a esta vida. Eso es lo primero. Lo segundo, habría que tener una política de urbanización bien hecha, donde algo tan inhumano como viajar 2 horas para ir a trabajar a una casa y después devolverte 2 horas y el día siguiente, o sea, y va a mantener la tuya y tener un sueldo que no te permite tener a alguien que te ayude en la casa y dejar a tu hijo abandonado todo el día, es inhumano. Entonces la política de urbanización tendría que estar mejor hecha. Eh, de acuerdo. Habría que, esto es duro decirlo, pero nuevamente creo que soy poco ortodoxo en eso. Yo creo que habría que Chile duplicar o triplicar el nivel de cárceles que existe, Ok. hacerlas más grandes, más poderosas y Ujú, con mucho más recursos para gendarmería. Pero no por un tema de que quieran encarcelar a todo el mundo, no. La política norteamericana de ultracancelación no me gusta. Pero es que ujú. simplemente hoy día, con el hacinamiento que hay, no existe la rehabilitación posible. Están siempre como eso. Entonces, en ese sentido, cuando tienes dinero y te puedes defender ante la justicia, los jueces te dejan libre porque saben que eres una persona con que puedes cambiar, que vas a tener para terapia y que podrías no cometer el error. No voy a entrar a cuestionar a los jueces, menos siendo perito, pero lo que estoy diciendo es que si hubiese un sistema carcelario más robusto, más fuerte, donde existieran mínima seguridad, media seguridad, máxima seguridad, etcétera, y donde pudieras discriminar
podrías rehabilitar muchas personas, podrías condenar, eh, podrías encarcelar por un año a un cabro que no quería irse a la cárcel y entendería el mensaje sin tener riesgo de violación, acuchillamiento, etcétera. Entonces nuestro sistema no rehabilita porque está hacinado. Y obviamente Gendarmería tiene una necesidad de recursos brutal. Entonces, no estamos cuidando a los que nos protegen, no estamos cuidando a carabineros, a las policías, a gendarmes. Entonces, es como que si fuéramos en el tiempo feudal, estamos sin caballería y sin ejército. Entonces estamos a Bien, merced del delincuente. Patrick, de acuerdo. Oye, cuéntanos cómo para aprovechar bien estos últimos minutitos que nos quedan juntos. Eh, ¿Hay algún tipo de tratamiento? ¿Hay tratamientos para redireccionar quizá esta expresión de violencia o las personas, digamos, proclives a la violencia o con bajo nivel de control de impulso? Mira, sí. Si quisiéramos enfrentar el tema de la violencia en Chile de una manera eficiente, partiríamos por la educación. Automáticamente tendríamos que el sistema educativo chileno tendría que estar orientado al estudiante, que sea feliz, que quiera ir, que quiera pasarlo bien, que quiera aprender, que quiera compartir con otros. Ese sería nuestro primer desafío. Los establecimientos educacionales no pueden ser para pasar frío, para que te roben, donde te comas en una bandeja ordinaria, toda sucia, donde los cabros se les trate mal. No, nuestra inversión en educación tiene que ser que sean escuelas agradables para el estudiante, con vidrios, con termopanel, etcétera. ¿Exige un cambio drástico? Sí. Tenemos que vender establecimientos que, que tienen una plusvalía gigante para construir establecimientos fuera con movilización bien hecho. Tenemos que tener personal calificado y tenemos que, obviamente, ampliar la malla de profesionales. Y esto no quiero asustar al colegio de profesores, pero no dan abastos. Ustedes necesitan abrirse a otras profesiones. Salud mental y psicología tienen que ser enseñadas por psicólogos. Biología reproductiva por médicos, matronas o enfermeras. Dibujo por arquitectos. Tenemos que crear más opciones. Y en ese momento los profesores descansan y planifican tranquilamente porque saben que los estudiantes están entretenidos. Imagínate una clase de teatro con actores. Los niños estarían felices con un programa de dramaturgia. Pero cuando un profesor de matemática o de lenguaje le dice, además enseña teatro, chuta, tengo que planificarme de nuevo, pero es mi sueldo. Entonces, ¿te das cuenta? Hay que preocuparse en la educación. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que crear un ambiente, va a sonar feo, no canero. Tenemos que dejar de suponer que cuando adultos vamos a irnos a la cárcel. ¿Qué significa esto? Si decimos que entre adolescentes se tiene que resolver, entre niños se resuelve y no confiamos en los adultos, estamos pensando en la cárcel. En la cárcel, los reos lo resuelven porque no le dicen nada a gendarmería. Entonces, esa no es una política que funciona. Mm. Pero en tu trabajo, si tú con tu jefe, o sea, si tú con tu colega tienes un problema, recurres a tu jefe. Es decir, en todos los trabajos del mundo, no en la cárcel, cuando hay un conflicto entre dos partes, se pide el mediador de la superior. ¿Y por qué en los colegios no? Entonces esa cultura tiene que cambiar. La lógica del más choro tiene que pasar por la lógica del más inteligente. Ujú. Algo que es una lucha que es súper vanguardista, pero y yo no creo que me van a pescar alguna vez, pero es bueno decirlo. Los adolescentes, después de ser no séptimo básico más o menos, luchan por individualizarse, por usar el pelo de una manera, la tinta de una manera, etcétera, y seguimos encajonados en el uniforme. Hagámonos felices. Yo sé que no corresponde, pero yo diría, promedio sobre esa y conducta excelente, vístete como quieras. Y ahí tendríamos un motivador académico. Ujú. Entonces, cuando eso pase, si se suma la educación, la escuela, la música, etcétera, vamos a tener cambios reales. Pero hay que invertir en que no ocurra la violencia y hay que regular los medios que la exhiben. Y eso ha creado una sociedad súper madura y eficiente. Los contenidos cambiables. Volver a libros entretenidos, libros de alegría, libros de cooperación, juegos, pero todo eso se ha perdido. Y si reestructuramos las ciudades, como te digo, y las hacemos más amenas, también vamos a tener un punto. Mantenerlas limpias. Yo vivo en regiones, tú también. Vivimos en comunas donde es bonito caminar, pero si alguno de ustedes ha bajado, no sé, en cualquier estación de metro de Santiago, en la mitad de pleno centro, es un asco. Es hostil. Parece una película post-apocalíptica. Entonces eso es agresividad también, eso es hostil. Y claro, cuando te vaya a Vitacura, Providencia, no, Providencia no, Vitacura, Lo Barnechea, nuevamente es precioso.
Esta es violento cuando tú no vives ahí, te das cuenta que hay recursos para invertir ahí que en tu lugar no hay. Entonces hay que replantearnos qué queremos de sociedad. Y es difícil, es súper, súper difícil. No, absolutamente. Oye, Patrick, me parece súper interesante tu acento en lo que tiene que ver con la educación y de alguna manera también como las pautas de cómo, de cómo somos impactadas las personas y de alguna manera, digamos, vamos reproduciendo ciertas formas en función de aquello que estamos consumiendo a diario y que de alguna manera también va constituyendo, construyendo lo que es nuestra identidad y aquello que queremos ser y por lo tanto un poco lo que hacemos. Eh, Tenemos que inspirarnos, viejo, tenemos que inspirarnos. Yo cuando era chico, cuando tenía 9 años, quería ser como Jacques Cousteau y estar en el fondo del mar paseando un rato. Y después seguí avanzando y empecé a buscar grandes próceres, grandes personas que me inspiraban. Barack Obama, eh, Kennedy, que eran políticos grandes, Nelson Mandela, Gandhi, tipos que servían a la sociedad, ¿cachai? A la humanidad, Einstein, ¿por qué no? Etcétera. Pero hoy día cuando los niños quieren ser como Bad Bunny, mm, decir algo raro aquí, ¿cachai? O sea, yo crecí con Page Plant, Dickinson, etcétera. Entonces, estamos mal influenciando, que está en la televisión, no hay quien seguir. O sea, mira, yo colecciono Funko, no sé si se alcanzar a ver, pero me ya, mandé a hacer mi héroe de la infancia, el Plato Rosa. profesor Rosa, ¿Verdad? está bueno, ¿Verdad? está ¿Por bueno. qué? Porque me hacía un mundo espectacular, ¿cachai? Crecí con esa maravilla de la infancia. Y hoy día eso ya no está para los niños. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Niños hostiles porque ven pura hostilidad. Oye, Patrick, te quiero agradecer, ya no nos queda nada de tiempo, también agradezco tu paciencia porque tuve problemas técnicos entre medio y me quedé, digamos, sin cámara, pero esta cosa yo creo que no tiene absolutamente ningún desperdicio y me encantaría que en otra oportunidad pudiéramos seguir conversando porque siempre es súper grato y ameno hablar contigo. Un abrazo. Eduardo, a la medida que sumemos y aportemos un poco a un cambio cultural, siempre cuenta conmigo. Eso es algo que es un sello de la Fundación Samer y algo que me lleva a fuego en el corazón. De que hay que ser presente en esta ocasión. Así que muchas gracias a ti por la invitación. Súper, hablamos. Cuídate, que estés muy bien. Igual.